de Estudios Superiores Juriquilla, la Dirección General de Atención a la Comunidad, les damos la más cordial bienvenida al Tercer Congreso Internacional Mujeres y Niñas desde una doble perspectiva, género y derechos humanos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos reunidos para presentar el libro Masculinidades y Salud en la Región de las Américas de la Organización Panamericana de la Salud 2019. Para ello, es un honor tener en esta transmisión al doctor Benno de Keyser, quien es médico por la Universidad Nacional Autónoma de México, antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en Salud Mental Comunitaria por el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana. También es investigador de salud pública de la Universidad Veracruzana, co-creador y docente de la Maestría en Estudios de Género y la Maestría en Salud, Arte y Comunidad de la Universidad Veracruzana, donde imparte cátedra en temas de género con énfasis en masculinidades, participación social y promoción de la salud. Además, es cofundador en México de la red Masculinidades, Cómplices por la Igualdad, Men Engage, la cual coordinó hasta 2017 y desde 2002 coordina el programa Hombres Responsabilizándose de su Vida. Sus investigaciones se han centrado en el campo de la promoción y participación en salud, así como en las masculinidades, en especial en relación con la salud y violencia. También es un honor tener a la doctora Eliette Valladares Cardosa, quien es médica y cirujana, especialista en ginecología y obstetricia, con un PhD en epidemiología, estudió la maestría en salud pública, salud reproductiva y cursó el diplomado en planificación estratégica en salud. Tiene experiencia de 2 décadas en docencia médica, de grado y posgrado, investigación clínica y comunitaria, salud pública y planificación estratégica en salud, integración regional en salud, ginecología y obstetricia, salud materna, sexual, reproductiva y género. Actualmente es asesora internacional de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, en el campo de la familia, promoción de la salud y curso de vida. Es exdirectora regional de Rectoría de Salud del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana y exdirectora del Instituto Nacional de Salud y El Salvador. Doctora, es un placer tenerla. La doctora, por causas de fuerza mayor, iba a estar presente con nosotros en la segunda edición de este congreso. Afortunadamente, hoy nos puede estar engalanando con su presencia. Y antes de comenzar con la presentación, invitamos a quienes nos siguen en vivo por medio de Facebook a que compartan sus reacciones, sus comentarios y hagan las preguntas a nuestros ponentes para que al final las contestemos. Le pedimos entonces al doctor Benno si puede comenzar, por favor, con darnos un antecedente de este trabajo. Claro que sí. Hace cerca de 3 años hubo una convocatoria para desarrollar el primer informe amplio sobre la relación entre las masculinidades y la salud en las Américas. La Organización Panamericana de la Salud ya tenía muchísimo tiempo trabajando un programa como Género y Salud, del cual pude ser asesor un tiempo, pero en general enfocando más a las mujeres. De hecho, toda la perspectiva de género sabemos que nace de las mujeres. Ya había un bastante logrado desarrollo de esta vinculación entre género y salud de las mujeres y vieron la necesidad. Aquí les puedo mostrar la portada de la versión impresa del resumen, porque tanto el resumen como el documento extenso están en línea en la página de la OPS. Ahí la pueden buscar. Y bueno, decirles que fue un esfuerzo de como año y medio, de un gran equipo. Me tocó coordinar un equipo de personas talentosas. Fernando Mendoza Melchor, actualmente estudia la maestría en salud pública. Alexis Valenzuela, que él dirige el Departamento de Salud Pública en la Universidad Central de Chile. Iván Obando, que es consultor de la Unión Europea. Y 2 egresados de la maestría en salud pública en Veracruz, Edna Cortés y Alejandro Loya. Y de parte de la OPS tuvimos mucho acompañamiento, tuvimos mucha retroalimentación de varias de las oficiales de programa: Catalina Cuellar, Lili Jara, Carolina Gómez, Sonia Cafe y Claudina Cayetano, que representaban diferentes ámbitos del género, curso de vida, salud mental, y que nos fueron retroalimentando en este esfuerzo. Entonces, decirles que sí, que ha sido un trabajo muy, muy interesante, muy revelador sobre la relación que existe entre las masculinidades y la salud, con una perspectiva de todo el continente, lo que fue
un gran reto. Muchas gracias, doctor. Doctora Eliet, ¿le parecería si comenzamos hablando del género y la salud? Muy bien, muchas gracias y agradezco la invitación. La verdad es que antes de entrar a hablar de género y salud, a mí sí me gustaría felicitar a este equipo de lujo que ha trabajado en un tema que por muchos años ha estado en nuestros países bastante invisibilizado, como es el abordaje de las masculinidades y todo lo que esto implica en los diferentes contextos de vida de los grupos de población. Por supuesto, para hablar de género y salud, yo quisiera iniciar tomando de este documento que hoy presentamos el concepto de género y decirles que el género va más allá de lo biológico y de lo reproductivo, y que se entiende como ese conjunto de atributos, símbolos y normas y de roles, identidades de construcción histórica y cultural que se preservan a través de actos en la organización social cotidiana, cuyo objetivo es la diferenciación a partir de características biológicas y organización social. A partir de características biológicas y la conformidad con un sistema sexogenérico. Está en el documento y lo pueden ver ahí. Yo quisiera comentarles que los roles de género son, por tanto, construcciones sociales que conforman los comportamientos, las actividades, las expectativas y las oportunidades que se consideran apropiadas en determinados contextos socioculturales para todas las personas. El género hace referencia entonces a las relaciones entre las personas y la distribución del poder en estas relaciones. Es por tanto un factor que por sí solo crea inequidades sanitarias, pero que también puede agravar aquellas inequidades que son productos de otras situaciones, como son la situación económica, la edad, la etnia, la discapacidad, la orientación sexual, etc. El género, por tanto, nos va a afectar todas las metas de desarrollo sostenible, porque interactúa con otros determinantes e influye en los riesgos y exposiciones, en los comportamientos y en la respuesta de los sistemas de salud. Influye en el empleo, influye en las condiciones de trabajo, etc. La igualdad de género consiste entonces en la igualdad de derechos, de responsabilidades y de oportunidades para todas las personas en su diversidad, y es un pilar necesario para que podamos lograr ese mundo sostenible, próspero y saludable, y que no dejemos a nadie atrás. Quiero, por tanto, resaltar que el género está directamente relacionado a la salud, que determina tanto las medidas planificadas, las incluidas en las legislaciones, las políticas y los programas en todos los ámbitos y a todos los niveles. O sea, claramente es un determinante de inequidades sanitarias. Concluyo señalándoles que el género influye en la salud y el bienestar en tres ámbitos. Uno, en los determinantes de la salud relacionados con el género, ya lo mencionábamos, incluida la interacción con otros determinantes sociales y con otros determinantes estructurales. El segundo ámbito es la conducta en la esfera de la salud, porque determina muchos cambios de conducta o muchas conductas específicas en función del género. Y el tercer ámbito es la respuesta del sistema de salud, del mismo sistema, en función del género. De acuerdo con el desglose por sexo de los datos, los hombres tienen menor esperanza de vida, y ya lo vamos a señalar más adelante porque también lo trae el documento. Tienen mayor carga de años de vida ajustados por discapacidad que las mujeres. Gran parte de esa diferencia se debe a factores relacionados con el género. Por ejemplo, hay normas sociales que determinan que los hombres están más expuestos a factores como el tabaco, como la ingesta de bebidas alcohólicas, ya lo vamos a mencionar más adelante. Y eso nos va a generar, por supuesto, mayor cantidad de años de vida pérdida de años de vida ajustados por discapacidad.
que son 3 veces superiores en los hombres que en las mujeres en estas causas. Sin embargo, también existen normas sociales y de género que aumentan las cargas de algunas enfermedades para las mujeres y las niñas. Yo con eso concluiría esta parte. Vamos a abordar mucho más de esto en el transcurso de la práctica. Muchas gracias, doctora Eliet. Bueno, pues definitivamente el género probablemente no lo asociemos regularmente a cuestiones de salud, pensamos que es una cuestión independiente, pero con todo lo que nos acaba de comentar, definitivamente es algo determinante. Doctor Beno, y en el caso de los hombres, si nos pudiera puntualizar, ya lo hizo un poco como introducción la doctora Eliet, pero si usted nos pudiera puntualizar, ¿cuál sería la relación entre la salud y género en el caso específico de los hombres? Interesante tu comentario. El género no suele relacionarse mucho con la salud, es cierto, pero tampoco con los hombres. Se cree que género, incluso en el ámbito universitario, va a haber un taller de género, eso es para las mujeres, género igual a mujeres. Cuando el género nos atraviesa fuertemente por todos lados, dice la compañera, es un tema bastante invisibilizado y sin embargo prendemos el noticiero y ahí estamos protagonizando a los hombres, no solo los casos de corrupción, sino todo el tema de la violencia. Salimos a la calle, vemos en nuestras familias las muertes tempranas, tanto de hombres jóvenes como de adultos. La UNAM misma y muchas universidades. ¿Por qué hay tanto enojo de las mujeres? Bueno, por actitudes de cierta proporción de los hombres, no todos los hombres, pero es un gran problema. Entonces, es muy visible en lo social, pero poco visible como tema de investigación. Y me imagino que alguna gente que habrá visto este programa dice, bueno, ¿y por qué masculinidad y salud en un evento sobre mujeres, niñas, desde la perspectiva de género y derechos humanos? Bueno, la respuesta es porque los hombres afectamos enormemente la vida de las mujeres. Eso es importante. Significamos un costo para el sector salud, un costo para la vida de las mujeres, las diferentes formas de violencia. Y lo interesante del tema de salud para los hombres es que los privilegios que tenemos los hombres todavía en México, todavía los niños nacen con más privilegios que las niñas, ese privilegio, el costo lo pagamos en el ámbito de salud. Y eso nos lo demostró este estudio. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Eliet hablaba hace rato de la menor esperanza de vida de los hombres. El sexo fuerte se muere antes que el sexo débil. Y estoy hablando con comillas. Esa es una contradicción. Y el promedio para las Américas es de 5.8 años. Un sexenio en términos mexicanos. Y vean cómo duran los sexenios a veces. O sea, casi 6 años vivimos menos los hombres que las mujeres. Y es tremendo. A nivel de diabetes, de derrames cerebrales, de problemas que tienen que ver con hipertensión, corazón, más o menos estamos parejos, no totalmente. Pero tratamos de ubicar las causas de muerte donde había una diferencia más clara entre hombres y mujeres, y es este cuadro. Y eso se le llama sobremortalidad masculina. Y si ustedes van hacia abajo del cuadro, hay una serie de causas de muerte violenta, los homicidios, los accidentes viales, más abajo los suicidios. Por cada mujer que se suicida hay 3 o 4 hombres, y por cada intento de suicidio es al revés. Por cada hombre que intenta suicidarse es 4 veces más las mujeres, como una forma desesperada de pedir ayuda. Y otras muertes violentas hacia abajo, los ahogamientos, que nos vamos a Veracruz, y yo no sé nadar, y no te rajes, y se ahoga el que no sabe nadar, y también el otro que trata de sacarlo. Y la exposición a fuerzas mecánicas, que es toda la parte de la salud laboral. Es cierto que todavía la mayor parte de los trabajos más peligrosos los hacemos los hombres. Los más estresantes son las mujeres con la doble jornada. Y vemos un conjunto de enfermedades ligados también al consumo de sustancias. La cirrosis hepática, por lo menos la mitad de la cirrosis de hígado tienen que ver con alcohol, el resto tiene que ver con infecciones, el consumo de drogas ilícitas y el consumo de alcohol. Y si nos vamos a los cánceres, está el cáncer de pulmón y el cáncer de próstata que se va rezagando en la atención. La siguiente diapositiva. Y lo que decía yo hace rato, veamos en la columna más clarita, en la parte más clara, de qué mueren, la proporción de mujeres que mueren, que es menor,
pero en donde los hombres jugamos un rol muy importante. Los homicidios. Es muy raro que una mujer asesine a otra. Es muy raro que una mujer mate a un hombre también. Y no sé si por falta de ganas, pero es bastante, no les faltan ganas, las miradas que matan. Pero en los homicidios, en los accidentes viales, no se registra. Buscamos hasta debajo de las piedras para ver quién iba manejando cuando una mujer muere en un accidente de auto. Y ya empezamos a encontrar algunos datos y en general es el hombre que viene manejando, violando los 4 principios que no hay que tener, de estar revisando el celular, alta velocidad, alcoholización y falta de cinturón de seguridad. Entonces también los hombres tenemos un papel importante en el VIH-Sida. Que una mujer contamine a otra mujer de VIH-Sida es prácticamente imposible. Son amas de casa, muchas de ellas, que son fieles y que confían en lo que les dice su marido. Entonces tenemos ahí una sobremortalidad muy grande. Pasamos a la siguiente. No, vas tú, va Eliet con lo de curso de vida. Perdón. Sí, adelante, doctor Eliet, si nos quiere compartir un poquito de la mortalidad a través del curso de vida en los hombres, por favor. Sí, claro. Yo quisiera de nuevo hacer mención para todos aquellos que no han leído este documento y los invito a que lo bajen porque está en la web íntegro y que lo lean. Es un informe muy interesante porque realizó una amplia revisión de la información epidemiológica para dar cuenta de todo lo que Beno nos estaba mostrando en esa tabla. Darnos cuenta del estado de salud de enfermedad de los hombres en toda la región de las Américas. Analizó estadísticas de morbilidad, de mortalidad, años de vida perdidos por discapacidad para todo el continente en las últimas décadas y media. Y sus tendencias específicas divididas en 3 subregiones: América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, América Latina y el Caribe. En muchos problemas de salud, como decía Beno, los hombres muestran mayor prevalencia e incidencia respecto a las mujeres. Este documento les hace una síntesis de estadísticas que permiten profundizar en la reflexión en torno a la relación de las masculinidades con los resultados de salud. Aunque en el mundo, como decía Beno hace un momento, nacen más niños que niñas, yo quiero decirles que no hay que esperar, como dice el documento, hasta los 30, 40 años. Ya en cuanto nacen, comienzan a morirse más incluso dentro del vientre materno, se fecundan más niños que niñas, pero mueren más niños que niñas dentro del vientre materno, y desde el momento del nacimiento comienzan a morir más niños, más jóvenes, hombres que mujeres. Esta proporción se viene a invertir hasta que llegamos a los 30 o 40 años. Y aquí se invierte tanto que llega a ser hasta 190 a 200, a 190 mujeres por cada 100 hombres, mayores de 80 años, 190 a 200 mujeres por cada 100 hombres. A eso se le conoce como feminización del envejecimiento. Hay una constante en toda la región que también, antes de abordar esa lámina, quiero hacerle señalar y que llama la atención en el documento, y es que el diferencial en la esperanza de vida al nacer es grande, es mucho más alto en las mujeres. La varianza en todos los países se mantiene, un poco más alto o baja, pero se mantiene y concuerda con la esperanza de años de vida saludable, que también presenta un diferencial a favor de las mujeres. Los hombres en general tienden a morir en mayor proporción y presentan al menos 18% más de años de vida perdidos por muertes prematuras. Los hombres se mueren más jóvenes que las mujeres. Hay causas de muerte, como mostraba Beno, que muestran cifras muy semejantes entre hombres y mujeres, pero otras obviamente en muchas no, y este documento da evidencia de cómo las 3 causas principales de muerte en los hombres tienen una enorme diferencia de género y están vinculadas al ejercicio de una masculinidad hegemónica y de todo lo que esto tiene como consecuencia. Ya las mencionaba también Beno antes en la tabla: la violencia interpersonal, 7 hombres por cada mujer mueren por esto, por una mujer. Los traumatismos por accidente, 3 hombres mueren por una mujer en accidente.
Y decirles algo interesante, que las estadísticas señalan que las mujeres tenemos más accidentes que los hombres, pero son accidentes leves. Y los accidentes de los hombres, aunque en número sean mayores, son accidentes mortales, generalmente. Y la otra es la cirrosis hepática, en que la primera causa directa es definitivamente el consumo de alcohol, y hay más del doble de hombres y mujeres. O sea, yo quería resaltar lo que señala el documento, porque es una evidencia clara que se vincula al ejercicio de una masculinidad hegemónica. Este documento también refiere que hay diferencias entre las subregiones que estudió, incluso en las causas de muerte de esas subregiones. En estas láminas que nos ponen ahí, ustedes pueden ver cómo se va dando la mortalidad durante el curso de vida en México, y es un dato que se refiere a una publicación del 2015. Y entonces ven cómo en el grupo etario de 0 a 4 años generalmente mueren relacionados a partos pretérminos, anomalías congénitas del corazón, infecciones respiratorias bajas, neonatales, asfixia y trauma al nacer, enfermedades diarreicas. No hay, ya una vez nacidos, mucha diferencia en algunas de ellas, sobre todo en las enfermedades infecciosas en niños, no hay mucha diferencia entre los géneros. Sin embargo, ya entre los 5 y 14 años, cuando hablamos ya de accidentes viales, y eso llega hasta los 29, cuando hablamos de accidentes viales, de violencia interpersonal, de ahogamiento, ahí tenemos mucha más muerte en hombres que en mujeres, e incluso de suicidio. En el grupo de 15 a 29 años ya se nos suman otras causas, pero incluso con el VIH-Sida hay más muertes por hombre, en enfermedades renales hay más muertes por hombres, y aunque llega a ser casi similar, también las enfermedades coronarias se presentan más en hombres, pero en hombres de mayor edad que en este grupo etario. E incluso mueren más hombres por infarto, por stroke, mueren más hombres que mujeres. Las mujeres padecen más accidentes cerebrovasculares y los hombres padecen más infartos. Y así vamos transcurriendo en el curso de vida con las diferentes causas de muerte. En general, yo quiero hacerles notar que las mujeres tienen una tendencia a vivir más años por todo lo que les hemos venido expresando, y que ya Beno se los ponía en esa tabla que les mostró. Sin embargo, tienen menor calidad de vida que los hombres. Entonces, hay diferencias sustanciales que están vinculadas al género, pero también no solo vinculadas al género, sino vinculadas a la forma en que se ejercita socialmente el género. Porque ya decíamos que también la forma del ejercicio del género varía en el tiempo y varía en los lugares. Entonces, todo esto tiene que ver con la manifestación de la salud. Muchas gracias, doctora. Y bueno, la verdad es que las cifras son muy reveladoras, son datos muy reveladores, y también nos hacen darnos cuenta de cómo va yendo este riesgo de los hombres, ¿no? A través de la edad que tienen cada uno. ¿Hay alguna política o algún programa de salud para estos casos? No sé quién de los dos me quisiera contestar. Quizá antes de Bueno, bueno, como quiera. No, faltó lo de los determinantes sociales. La siguiente. Okay, entonces, sí, nos faltó hablar de interseccionalidad. La interseccionalidad, que sería interesante. La siguiente. Lo abordamos antes de que hablemos de las políticas. Es que se ordenaron, esa la podemos pasar también. Esa ya la pasamos, ya hablamos un poco de ella. Entonces, mira, aquí lo que nosotros queríamos con Beno, a la anterior, por favor. Lo que nosotros queríamos con Beno es mencionarles un poco o llamarles la atención a quienes están compartiendo esta tarde con nosotros, a que el género es también producto de las relaciones entre las personas. Y como decíamos, refleja la distribución de poder entre ellas. El género no es un concepto estático. Yo ya les decía que cambia en el tiempo y cambia de lugar a lugar. Cuando las personas o los grupos no se ajustan a las normas, por ejemplo, esto hablando de conceptos como masculinidad y feminidad,
Los roles, las responsabilidades o las relaciones vinculadas al género en ese contexto en que se desarrollan, lo que vemos es que suelen ser objetos de estigmatización, de exclusión social y de discriminación, y eso afecta negativamente su salud. Los determinantes de la salud relacionados con el género son las normas, expectativas y funciones sociales que aumentan las tasas de exposición y la vulnerabilidad frente a los riesgos para la salud, así como también la protección frente a ellos mismos. O sea, pueden tener ambos roles y determinan los comportamientos de promoción de la salud y de búsqueda de atención sanitaria y las respuestas del sistema de salud en función del género. Ahí tenemos los 3 aspectos que yo les señalaba al inicio que se vinculan o que están determinados por el género. Entonces, las determinantes son, el género es una de las principales determinantes sociales de inequidades sanitarias. Cuando hablamos del concepto de interseccionalidad, nos estamos refiriendo al significado y la relación que hay entre sexo, género y las demás determinantes sociales de salud, así como también los factores que crean inequidades sanitarias en los procesos y en los sistemas de poder, tanto a nivel individual, institucional, como global. La interseccionalidad es incluso una herramienta para el análisis, para el trabajo de abogacía y para la elaboración de políticas, porque aborda múltiples discriminaciones y nos ayuda a entender la manera en que los conjuntos diferentes de identidades influyen en el acceso que se pueda tener a los derechos y a las oportunidades en una sociedad determinada. Es una herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades y cómo esos cruces contribuyen a experiencias únicas que incluso pueden determinar opresión o determinar privilegios en la sociedad. Ese análisis interseccional tiene como objetivo revelar esas variadas identidades y exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan como consecuencia de esa combinación de identidades. No sé si Beno quieres agregar algo acá. Sobre este esquema. Gracias, Eliet. Tal vez comentas la diapositiva. Claro. Esto que es un aporte también del feminismo. Este estudio no se hubiera hecho sin los aportes históricos de la mirada de género que aplicamos en este caso a los hombres. Entonces la interseccionalidad también emerge como una perspectiva crítica diciendo, bueno, no todas las mujeres son iguales, y lo empezaron a plantear las mujeres afrodescendientes. Entonces ser mujer y afrodescendiente es una situación distinta. Eliet trabaja con mujeres indígenas, entonces ser mujer indígena y pobre se convierte en un agregado de situaciones de vulnerabilidad. Bueno, ¿qué pasa cuando aplicamos ese lente a los hombres? Los hombres no somos todos iguales, aunque a veces lo parezcamos, porque también estamos atravesados por la situación de clase social, el tema de la pobreza, por ejemplo, el ser migrante. El ser joven es un factor de riesgo dentro del curso de vida. Aquí la cantidad de juvenicidios es impresionante. Ser indígena o afrodescendiente, no ser heterosexual o no parecerlo suficientemente, esto hay un riesgo. Tener alguna enfermedad, una discapacidad, y una de las peores, el desempleo. Ahorita con el COVID, por ejemplo, escuchamos mucho en las noticias cómo en Estados Unidos están más o menos ya registrando que quienes mueren más son los hombres, igual que en México y a nivel internacional, pero sobre todo los latinos, llamados latinos, que no son, son más bien latinoamericanos, por decir, y afrodescendientes. Y no es una cuestión que esté en los genes, sino son los que son más pobres y los que están en la primera línea junto con médicos y enfermeras son los que recolectan basura, los que andan manejando, los que andan entregando víveres, los primeros en regresar a las fábricas, los que son policías, incluso las jefaturas de policías. Vemos muchas mujeres y muchos afrodescendientes en las jefaturas de policías. Entonces, ahí es donde la interseccionalidad también nos afecta a los hombres, Omar. Un ejemplo, tomando en cuenta lo de masculinidad, ya tú mencionabas, un ejemplo
ser indígena, ser pobre, ser joven, e encima alguien que no sea heterosexual, pongamos un gay. Está influido incluso por toda la presión que tiene, porque independientemente de que no sea heterosexual, que sea homosexual, es hombre. Y como es hombre, también tiene cierta presión en su posición o conducta en relación a la mujer, aun cuando sea homosexual. Entonces se ve todavía más impactado por su posición de género. Entonces, esto de la interseccionalidad es sumamente importante a la hora que nosotros hacemos el análisis de las vulnerabilidades en las condiciones de vida de los diferentes tipos de grupos poblacionales con que nosotros trabajamos. Como ahora se dice muy comúnmente en relación a la pandemia, no vamos en el mismo barco. Estamos en el mismo océano, pero no estamos en el mismo barco. Algunos van en un Exactamente, cayuco y otros van en un exactamente. yate. Aquí nos está faltando algo importante. Estamos en un congreso citado por la UNAM. La parte educativa también es muy importante. Va muy ligado a la clase social. Yo Claro. soy de una generación en donde con una licenciatura, más o menos uno ya podía vivir el resto de la vida. Y actualmente hay que ver cuántos licenciados no están trabajando en otras cosas o teniendo doble trabajo. Entonces, el nivel educativo también es otro determinante para las mujeres y en este caso para los hombres. Pues sumamente interesante y también nos hace, creo, ver todas las cuestiones que se intersectan, tal como ustedes lo dicen, ¿no? Para llegar a estos datos. Y entonces les repetiría la pregunta, ¿tenemos políticas o programas en cuestión de salud para atender todas estas problemáticas? Bueno, si tú quieres comienzo, Beno. Comienzo. Te diré que esa es una de las preocupaciones más grandes y que nos llevan a este tipo de manifestaciones más comunes de retomar estos temas en todos los medios y ambientes en donde podamos. Ha habido mucha producción científica en este tema en las últimas tal vez 2 décadas. Incluso ahora hablamos mucho ya de todos los tipos de masculinidades, cómo abordarlos y lo que esto implica. Sin embargo, esto no se ha visto reflejado de manera proporcional en los marcos jurídicos de los países. Todavía hay una serie de mitos y problemas para que podamos avanzar hacia leyes, políticas, estrategias, programas o normas. Yo coincido mucho con lo que este documento plantea, en que hemos avanzado más en términos de inclusión de derechos de las mujeres en los marcos jurídicos, porque la lucha feminista ya data de siglos. Entonces se ha avanzado más en incluir esto a marcos jurídicos que todo lo que se refiere a las masculinidades. Entonces hemos avanzado en relación a las masculinidades, en aspectos como trabajar aquello que está vinculado a la violencia de género, a la violencia doméstica, a cambios en los roles para el ejercicio de la paternidad. Los programas que trabajan con masculinidades también generalmente no son programas nacionales, no son programas gubernamentales, son programas que vienen de la sociedad civil. En cambio ya en relación a los derechos de la mujer, nosotros ya tenemos en muchos países programas gubernamentales. Esto no quiere decir que no haya países que no hayan avanzado un poco en relación a programas, pero no es la generalidad, es la excepción. Ahora, yo quisiera hablarles de que como Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, nosotros sí impulsamos esto desde hace muchos años. Incluso la OPS impulsa una política de igualdad de género que contempla trabajar con los gobiernos y con la sociedad civil de los Estados miembros y como actores relevantes, con actores relevantes para que podamos eliminar las desigualdades en materia de salud entre mujeres y entre hombres y poder avanzar al logro de la igualdad de género. Y ahora nosotros, antes hablábamos mucho solamente de empoderamiento de las mujeres, seguimos hablando de empoderamiento de las mujeres, pero también ahora hablamos de un cambio en la percepción y práctica de las masculinidades. También hablamos de cambio, de empoderamiento en ciertos grupos minoritarios relacionados a esto.
Impulsamos también acciones para la inclusión de la perspectiva de género y salud en las legislaciones en salud de nuestros países miembros. Este documento que hoy estamos presentando y del que pues nuestro colega Beno fue el coordinador, y por lo que lo felicitamos porque es un excelente documento, responde a una necesidad observada por la Organización Panamericana de la Salud ante una falta de documentación sobre cuáles son las implicaciones de las masculinidades en la salud de los hombres, cuáles son los principales conceptos y evidencias epidemiológicas y acciones actuales y potenciales dirigidas a la salud de los hombres y a las consecuencias que tienen las masculinidades en la salud de las mujeres, de los adolescentes, de los niños y de las niñas en la región de las Américas. El propósito de este informe es impulsar la agenda sobre las masculinidades y la salud, promover estudios adicionales y fomentar el análisis y la acción entre los encargados de tomar la decisión, entre el personal de salud y entre otros asociados. Este informe refleja entonces el compromiso de nuestra Organización Panamericana de la Salud con el logro de la equidad de género en los resultados de salud, porque lo consideramos fundamental a fin de que podamos alcanzar la salud para todas las personas en la región de las Américas. Complementando un poco esta diapositiva, sería injusto decir que no hay algún tipo de atención a las diferentes problemáticas. Si yo me fracturo, hay un lugar donde voy, si tengo una gripe también. Si me quiero hacer una vasectomía, ya puedo encontrar en las ciudades donde hacerme la vasectomía. Pero lo que ve uno ve el organigrama, por ejemplo, en la Secretaría de Salud del Seguro Social, hay gente que atiende los accidentes, hay otro programa de violencias, los de salud mental están en la cuestión de suicidios, hay un programa de adicciones, hay un programa de VIH, está la salud sexual reproductiva, pero no están articulados, no están trenzados. Entonces, quisimos saber qué más pasaba en las Américas y lanzamos una encuesta sobre esto, sobre qué respuesta había, y encontramos lo que dice Aliet. Hay muchas respuestas de sociedad civil que son bastante limitadas, a veces algunas de mucho tiempo. Hay gobiernos que sí lanzan de pronto programas específicos, pero que con un cambio de cuatrienio o sexenio desaparecen. Entonces lo que vimos es que hay programas desarticulados, sin perspectiva de género. Entonces si yo llego hoy en la noche, viernes, con una fractura, llego alcoholizado, me ponen mi suero, me reducen la fractura y me mandan a la casa. Si hubo una cuestión policial, entonces ya la policía interviene, pero no hay una cita después a ver, oye, ¿en qué condiciones, qué está pasando en tu vida? Como para que llegaras hoy en la noche. Entonces vimos que sí hay acciones, pero en general son marginales, insuficientes y tardías. La única excepción en todo el continente es el Programa de Salud Integral del Hombre de Brasil. Y el cartel le dice, no importa qué tipo de hombre seas, si ven ustedes, se acercan un poquito, trabajador, alto, chaparro, moreno, chino, calvo, sé del tipo de hombre que cuida tu salud. Hay una política de salud integral para los hombres. Antes había una política, y esa sigue todavía, la creación de la salud integral para las mujeres, en donde desde una perspectiva de género se atienda a estos hombres. Creo que ya nos vamos alargando un poco con el tiempo, ¿verdad, Mar? Pues no, creo que vamos bien, doctor. A mí me gustaría también preguntarles, digo, si estamos ya llegando a la parte, digamos, final, previo a una sección de preguntas y respuestas, que si ustedes nos lo permiten, podríamos tener una interacción con el público. Pero antes de eso, ¿ustedes nos podrían dar algunas recomendaciones en cuanto a este tema de masculinidades? ¿Quieres empezar, Aliet? Gracias. Bueno, mira, yo voy a insistir en dos aspectos y luego ya Beno me complementa, que de hecho están reflejados en el documento. Beno estaba hablando hace un momento que existe este programa de Brasil, que en realidad, y es cierto, no podemos decir que no se atienden los problemas de los hombres, pero a ver,
él usó una palabra clave cuando habló del programa de Brasil, y es atención integral. O sea, al hombre se le ha tratado por la misma situación de la interpretación de su posición de género, se le ha tratado de figurar como el fuerte, el que requiere menos atención, el que incluso él lo llega a interiorizar. Incluso en muchos de nuestros países, cuando están chicos, les dicen, no llores, sos hombre. Y el niño se cayó y se hizo un gran raspón y lo regañan no porque se raspó por ahí, sino porque lloró, porque le dolió, no debe dolerle, es hombre. Entonces, esa parte de no darle esa atención integral, de darle una imagen de el hombre seguro, el hombre no tiene problemas psicológicos porque él es fuerte, la que los tiene es la mujer, la débil es la mujer, y ese enfoque hace que la atención del hombre sea a cosas muy específicas. Es así que muchos de los hombres están alejados de los servicios de salud una vez que pasan su infancia hasta que llegan a la adultez, y solo se aparecen si se fracturan una pierna o tienen algo severo, ¿verdad? Entonces, las recomendaciones en realidad, sobre todo hago énfasis en dos que la Organización Mundial y Panamericana de Salud hacen énfasis siempre, y es el que logremos que los países miembros tengan políticas públicas y programas de salud, de prevención integrales para la atención de los problemas que afectan a los hombres en todo el curso de vida. Que logremos eliminar esas barreras que hemos creado y que no permiten que los niños, los jóvenes, los hombres adultos jóvenes y los adultos mayores accedan a los servicios de salud y que se les atienda de manera integral. Entonces yo hago énfasis en esas dos cosas, tratamos que nuestros países miembros hagan cambios en su estatus jurídico, en sus políticas, estrategias, leyes, normas de salud, para que esto se establezca como una atención integral al hombre en todo el curso de vida, de la misma manera en que todos los países lo tienen establecido para la atención integral de la mujer, desde el nacimiento, desde el vientre materno hasta la adultez. Bien, yo podría agregar algunas otras cuestiones, el énfasis, por ejemplo, en todo lo que es la educación sexual integral, y ahí me estoy saliendo del sector salud. Si vemos que hay determinantes sociales que influyen en la salud de los hombres, hay que tener un abordaje intersectorial, diferentes sectores tienen que estar atendiendo esto. Entonces, la educación sexual integral, mucho de la prevención que se puede hacer y la promoción de la salud sería en el sector educativo. No en vale estamos hablando mucho de qué tipo de cosas consumen y pueden comprar en las escuelas niños y niñas. Está el tema del trabajo, la calidad del trabajo, las condiciones de vida, que eso impacta tanto a hombres a mujeres. Ligado a la sexualidad, el tema de la paternidad, cómo apoyar el tema de la paternidad, la licencia de paternidad. Y finalmente, decir que si hay una proporción de hombres que, por una razón o por otra, aprenden a cuidar su salud y que esos hay que investigarlos también. Porque aquí vemos como mucho la parte del riesgo, del daño, pero hay una proporción de hombres y ahí poco a poco ya empiezan a aparecer estudios desde una mirada salutogénica, tratando de entender por qué hay hombres que no violentan, hay hombres que pasan por la vida tomándose su traguito, pero sin convertirse en alcohólicos, hay hombres que cuidan su salud sexual y reproductiva de la pareja, que están muy atentos a su paternidad. Eso es también tema de estudio y ojalá que lo recuperemos en futuros congresos. Gracias, Omar. Muchas gracias. La verdad es que creo que sí tenemos todavía un camino largo por recorrer, y ahorita que pasemos a las preguntas, me gustaría retomar algunas de las cuestiones que ustedes nos dicen en las recomendaciones. Por ejemplo, mencionan que la intención es que esta salud integral que ya tenemos en Brasil, lo ideal sería que la tuviéramos en todas partes del mundo. Y en este sentido nos preguntan desde el público, ¿es lo mismo la masculinidad en México que en Asia, por ejemplo? No sé quién nos pudiera contestar. No es lo mismo, ni siquiera dentro de México. No es lo mismo en los Altos de Chiapas que en Santa Fe,
En la misma Ciudad de México, no es lo mismo la masculinidad en Tepito que en Santa Fe, por ejemplo, o en Tlatelolco. Eh, Sin embargo, hay ciertas características que la mayor parte de los hombres del mundo vamos incorporando, ¿no? El tema de los privilegios, el tema de ser proveedor, es como un elemento muy, muy importante. Entonces, si bien hay formas distintas de las masculinidades, hay elementos que sí se van repitiendo. Esta proclividad a la competencia y al uso de la violencia hacia las mujeres y entre hombres, eso con grados mayores o menores tiende a ocurrir en buena parte de lo que se llamamos el tercer mundo, y en general ya se han ido desterrando y superando, sobre todo en los países de Europa del Norte o Canadá, por ejemplo, en donde pues yo puedo ser hombre y no tengo que estar compitiendo con Omar, y si me mira no tengo por qué estar, ¿y qué me ves? Y de repente ya no estamos peleando, o si nos cruzamos, se me cruza con el carro, terminamos peleándonos. O sea, poco a poco nos vamos civilizando, así como las mujeres han mostrado el gran cambio que han podido lograr. No está en los genes, es el mensaje. Esto que hacemos los hombres no está en los genes, está en la cultura y está tan bien aprendida que pareciera genético. Muy Yo bien, doctor. agregaría ahí que yo lo decía al inicio, esto varía de lugar a lugar y varía en el transcurso del tiempo. O sea, no es la misma interpretación, conducta de los abuelos, los padres y los hijos hoy. Los nietos, no va a ser igual. Pero también yo quiero insistir en algo que ya un poco mencionaba Beno, y es que esto es estructural. O sea, para que logremos estos cambios tenemos que hacer cambios estructurales que comienzan desde el núcleo familiar, desde el lugar donde nace y crece el varón y la mujer, y cómo estamos haciendo esos cambios desde ahí, y pasan por todos los que les mencionábamos ya, que transcurre en los sistemas educativos, en la forma en que los gobiernos están proyectando eso, hasta que llegas a tu ejercicio profesional, a tu trabajo, a la vida adulta. Y estos cambios se tienen que dar en todos los componentes de la estructura social. Hemos avanzado menos con esto de las masculinidades, pero ya se están viendo pues considerables avances. Muchas gracias, doctora. Pues sí, digamos que la generalidad es que se tiene que preocupar también por esta parte de las masculinidades, ¿no? Tiene que haber programas integrales, aunque obviamente contextualizados. También otra pregunta que nos hace Gerberto Escobar Mancilla es, ¿el machismo es una expresión extrema de la masculinidad o no está relacionado? Sí, sí, podemos ver a los hombres, igual que podemos ver a las mujeres, en como un continuo. Y el machismo es como una forma cultural que si prendemos todavía la tele los domingos y vemos las películas de la época de oro del cine mexicano, ahí lo vemos en su mayor expresión. Pero si nos vamos a ciertas zonas de Jalisco, o si nos analizamos toda la cultura del narco, ahí vemos el machismo, es una expresión de poder y de imposición hacia las mujeres y otros hombres que tienen menos poder. Entonces, el machismo es una forma de masculinidad, es una forma de ser hombre que antes era muy aceptada, era valorada, y ya se ha ido perdiendo un poquito, aunque Luis Leñero dice que actualmente hay algo que se llama el neomachismo o el machismo light, que ya es un poquito más ilustrado, y bueno, las jóvenes feministas lo denuncian con bastante frecuencia, que no es tan aparente, no es tan impositivo, no es tan físicamente violento, pero que sigue imponiendo su mayor poder y esperando privilegios por solo ser hombre, más que ser ciudadano como cualquiera. Exactamente, o sea, en el camino de la lucha por ir erradicando el machismo, nosotros vamos a ir viendo que se manifiesta de diferentes maneras y en diferente intensidad. E incluso hay autores que hablan de diferentes tipos de machismo. Pero la verdad es que lo que hablaba Beno, que hoy estamos manifestando más de que existen tipos de machismo más light, pero para mí personalmente se me hace que es parte del camino de la lucha para erradicarlo. Entonces vamos a ir quitando manifestaciones, lo que no quiere decir que de una vez podamos erradicar todas sus manifestaciones. Van a ser
pues quizá las más severas, las que vayan erradicándose más fácilmente, porque la juventud, las nuevas generaciones están reconociendo lo inadecuado de ellas, pero no quiere decir que desaparezca de una vez totalmente, y por eso es que lo vamos a ir viendo en diferentes intensidades y manifestaciones. Te pongo un ejemplo. Yo soy hecho en México, pero por padres holandeses. Y una vez estando en Holanda le pregunté a una prima, oye, ¿y tu marido le entra a toda la cuestión de la crianza y toda la cuestión de la casa? Y dice, sí, él es emancipado. Y, ¿cómo emancipado? ¿Emancipado de qué? Él como hombre, pues de todas las ideas de macho. Y hablando en holandés, usó la palabra macho. O sea, es un aporte cultural desgraciado de México. O sea, él es emancipado de estas cuestiones de macho, entonces él entra al parejo igual que yo estoy trabajando como maestra en una escuela. Entonces, esto es un poco el horizonte hacia el cual queremos que este Congreso se vaya moviendo, no solo por los derechos de las niñas y las mujeres, sino también por la sensibilización y la responsabilidad de los hombres. Ya estamos sobre el tiempo y tenemos 3 preguntas más. ¿Gustan que las contestemos de manera breve o se las hacemos llegar y ustedes nos las responden en Facebook? Si tienen el tiempo, podemos quedarnos. Si quieren. Tenemos el tiempo. De acuerdo. ¿Quieres las lees las 3 y hacemos una respuesta en bloque si eso fuere posible? Ok. Una pregunta es, ¿qué instrumentos se utilizan para recabar los datos? Esa es la primera pregunta. ¿Qué instrumentos se utilizan para recabar los datos? La siguiente pregunta me parece muy buena y muy interesante. ¿Cómo abordar el análisis de género de corte interseccional cuando trabajamos con niños varones? Y la tercera pregunta, también ligada un poquito a lo que decía el doctor de la educación sexual integral, nos pregunta Gaby Salazar. ¿Qué opinión tienen de los métodos anticonceptivos en hombres debido a que en la mujer recae toda la responsabilidad en este sentido? Ok. Esas serían las 3 preguntas. No sé si quieran comenzar quizás con la más rápida, que sería cuáles fueron los métodos. No sé si tan rápida. Turnando, sigue. Sí, bueno, esta es de Beno. La primera es de Beno. Sí. Este estudio se hizo fundamentalmente buscando en páginas actualmente. Prácticamente todos los países de nuestro continente tienen estadísticas separadas por género, algo que es relativamente nuevo de los últimos 20 años, por género y por edad. Entonces nos fuimos a bases de datos de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, de instancias como el Fondo de Población de Naciones Unidas y otras. Y lanzamos una encuesta para saber qué políticas y programas había con respuesta de la mayor parte de los países, además de la revisión bibliográfica. Entonces, esa es la metodología y aparece sintetizada en el documento amplio. Muchas gracias. ¿Con la segunda? Les voy a hacer un poquito de trampa porque, ¿qué creen? Que me salté una que creo que también es importante. Sería, de verdad, así la última. Venga. Para que la noten y en su momento la contestamos. ¿Qué es la masculinidad subordinada? Ok. Muchas gracias. Entonces, ¿tú te vas con el análisis de género? Sí. ¿Perdón? La tercera es la que no anoté, perdóname. ¿Les parece que ahorita, si me pudieran ayudar contestando, cómo abordar el análisis de género de corte interseccional cuando trabajamos con niños varones? Bien. Pero el abordaje es similar. O sea, como les explicaba bien Beno con el gráfico, con la diapositiva, lo que vamos a ver en la interseccionalidad son las diferentes condiciones, o sea, nos permite cruzar las diferentes condiciones que determinan la posición de esa persona en la sociedad y analizarlo. Entonces, la interseccionalidad es una herramienta que se puede aplicar tanto en varones como en mujeres. De acuerdo, doctora. La siguiente pregunta, que es la que ya no alcanzó a anotar, dice, ¿qué opinión tienen de los métodos anticonceptivos en hombres debido a que en la mujer recae toda la responsabilidad en este sentido? Bueno, mira, ahí quizás yo tenga un sesgo, un sesgo de mujer y sesgo de ginecóloga para contestarlo, pero está bien que me pregunten qué opinión tengo porque va a ser mi opinión. Como estamos en la situación en que estamos en nuestras sociedades, sobre todo en Latinoamérica,
La verdad es que todavía tenemos muchos problemas en relación a la forma en que se ejerce la masculinidad. Y eso tiene mucho que ver también con la responsabilidad de la posición del hombre dentro de la familia. Por eso es que, al menos yo, si me pones dentro de mi consulta, de mi clínica como ginecobstetra, yo suelo recomendar, y por eso hablaba de un sesgo, que la mujer se responsabilice ella si no tiene la absoluta confianza de la responsabilidad del hombre con el que convive dentro de su familia, porque es la única manera en que ella va a poder estar segura de la eficacia de su método anticonceptivo y de que lo usa, de que lo implementa. Desafortunadamente, esta es una experiencia que viene de mi práctica clínica de años, en donde pues lo que vivíamos era eso, pues una falta de responsabilidad y de asumir su posición de responsabilidad de los hombres dentro de la familia, que no es otra cosa que el reflejo de la forma en que ellos ejercen su masculinidad y sus responsabilidades que corresponden. Entonces, mi opinión es que depende del hombre con el que tú compartes tu relación de pareja, la decisión de la confianza en el método, pero que la única forma en que la mayor parte de mujeres están seguras del método es que ellas se hagan cargo de su aplicación. Todavía en nuestra sociedad. Eso probablemente cambia en muchos países europeos. Y eso no es un sesgo, eso es tu experiencia. Los hombres no hemos hecho lo suficiente como para que la pareja tenga la total confianza de que ella no tiene que estar tomando la absoluta responsabilidad. Hay un gran problema de fondo. Los hombres, de alguna forma, tenemos insertado el chip de que la reproducción es asunto de ellas. Como el embarazo ocurre, el parto y luego la crianza, la lactancia. Entonces, eso impacta no solo en la salud sexual reproductiva, sino también en el tema de la paternidad. Entonces, ahí hay un amplio camino que los hombres tenemos que recorrer hacia una participación distinta en la sexualidad, en la reproducción y en el cuidado. Hace casi 20 años, en un congreso de demografía, me dijeron, oye, por ahí anda alguien del Programa Nacional de Salud Reproductiva del Hombre. Dije, yo no había escuchado de él. Y lo fui a buscar. Le dijo, oye, que tú eres del Programa Nacional de Salud Reproductiva del Hombre. Dice, sí, soy yo. Y era el responsable del Programa Nacional de Vasectomía. Entonces, salud reproductiva del hombre, reducido, nada más a la impresionante. no condones, nada de otras cosas. No. Entonces, hay un terreno muy importante que los hombres tenemos que ir recuperando. Y cierro con la respuesta a esto de la masculinidad subordinada. Subordinada. Retomando de autores como Gramsci, se recupera este concepto de hegemonía, que a diferencia de la dominación, es una dominación que tiene como consenso y aceptación, que incluso muchas mujeres lo aceptan. Entonces, hay un modelo de hombre que tiende a ser dominante, hegemónico, históricamente, en la historia de México, pues con la conquista española, por ejemplo, pero antes ya había hombres hegemónicos también en sociedades como la azteca, sobre todo, y abajo de ellos hay toda una serie de hombres que les llamamos subordinados, por, nuevamente, la interseccionalidad, por ser más pobres, por tener menos poder, por ser jóvenes, ser niños. Entonces, la hegemonía se ejerce sobre la subordinación tanto de las mujeres como de otros hombres. Y el clásico hombre hegemónico, lo siento, pero se parece un poco a mí, es blanco. Bueno, yo soy pequeño burgués, soy maestro de universidad, y ya no soy adulto, ya soy adulto mayor, pero es adulto, blanco, burgués, ¿sí? Y heterosexual. Esa es como la medida, el parámetro de lo aceptado, y todo lo que se sale de ahí tiende a ser subordinado. Las otras sexualidades, el ser joven, el ser ya viejo también de repente. Antes los viejos eran los que mandaban en la sociedad, en algunas sociedades todavía. Entonces, el tema de la subordinación es muy importante porque también se relaciona con la salud. Los hombres subordinados obviamente la pasan más mal. Ahora recuerden que la masculinidad existe solo en contraste con la feminidad. Exacto. Entonces, en esa medida también van los diferentes grados de expresión de ambas. Claro.
Bueno, pues es que este tema creo que nos daría para seguirnos mucho tiempo más. Desafortunadamente, pues se nos ha agotado el tiempo por el día de hoy. Y yo me quedaría con una reflexión que hizo al principio el doctor Beno, que decía, ¿por qué en un congreso de mujeres estamos tocando el tema de masculinidad? Pues precisamente por eso, porque los hombres influimos para bien o para mal en la vida de las mujeres y tenemos que hacerlo de la mejor forma posible. No me resta más que darles el agradecimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México al doctor Keno de Keyser y a la doctora Eliette Valladares por su estupenda participación en este tercer Congreso Internacional Mujeres y Niñas desde una doble perspectiva, género y derechos humanos, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la presentación del libro Masculinidades y Salud en la Región de las Américas de la Organización Panamericana de la Salud. También agradezco a la maestra Carolina y a la licenciada Rubí, quienes se hicieron cargo del apoyo técnico y apoyo académico durante este evento. Y agradecemos a todas las personas que siguieron esta transmisión y les esperamos en la jornada del día de mañana, que comenzará con la conferencia magistral Geografía Feminista, una propuesta para la inclusión, que se transmitirá por este mismo medio a partir de las 9 de la mañana. Tengan muy buena noche.